Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, profe. Bien. Súper, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tener una clase con Ángel. Ángel Blanco es una persona que de verdad pues es muy teso, actualmente está estudiando medicina y pues sacó 415 en el ICFES. Además de eso, pues vamos a estar haciendo algunas preguntitas. Pero antes de eso, pues vamos a hacer como una pequeña, digamos, un examen diagnóstico para que ustedes puedan ver más o menos cómo están en sociales y de esa manera como, digamos, mejorar. La clase de hoy más o menos va hasta tipo 6:30, 6:45, depende de cómo vayamos avanzando. Entonces, ahorita lo primero que vamos a hacer es una actividad como de diagnóstico. Les voy a enviar por acá un link, el cual ustedes van a desarrollar, ¿ok? Hay 13 preguntas. Vamos a hacer únicamente 10 y ya ustedes envían el formulario. Cuando ustedes lo envíen, me escriben acá al interno su puntaje. Entonces, ahí les dice puntaje 0/13. Pero como solo vamos a hacer 10, ustedes me escriben, por ejemplo, tuve 3 malas, no mentira, tuve 8 buenas o 5 buenas de 10 y me escriben al interno acá, pero no de WhatsApp, sino de acá de Zoom. Ok, chicos, entonces entren a ese link y me avisan porfa si sí les está dejando ver. Sí, y la materia de hoy pues es sociales. Hola Sara, ¿cómo estás? Ahorita mira, vamos a tener la clase con Ángel, que pues es una persona súper tesa, como lo decía, estudia medicina, sacó 415 en el ICFES. Pero primero queremos hacer como un examen diagnóstico, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es entrar al formulario de Google para que ustedes miren qué nivel tienen. Pero como son 13 preguntas, mejor no hacer todas, sino únicamente 10. Entonces ya cuando ustedes finalicen, me escriben acá al interno cuánto sacaron sobre 10. O sea, por ejemplo, saqué 5 buenas sobre 10, porque al final a ustedes les deja ver la puntuación. Y ya de ahí ya procedemos con la clase. Esto es para que ustedes tengan más o menos un diagnóstico de qué nivel tienen, ¿ok? Entonces entren ahí y ya me escriben acá al interno, de Zoom, no de WhatsApp, ¿ok? A todos sí les dejo entrar. Aquí está, mira, te lo voy a volver a enviar porque creo que cuando apenas entras no te aparecen los mensajes anteriores. Ah, y otra cosa, la clase va más o menos 6:30 o 6:35. Bueno, depende, si algo también nos podemos pasar otro poquito más, pero aproximadamente eso, ¿ok? Entonces me voy a silenciar para no interrumpirlos y vayan ya a leer el examen diagnóstico y ya luego procedemos con la clase. Únicamente hasta la pregunta 10, ¿ok? El link es para el examen diagnóstico que vamos a tener antes de la clase de sociales.
Chicos, para los que se han unido ahorita, estamos haciendo perdón, el cuestionario previo para que ustedes vean qué nivel tienen. Volví a enviarles aquí el link. Hagan solo hasta la pregunta 10. Hay 13, ¿ok? Cuando finalicen, me escriben a mi interno de Zoom, no de WhatsApp, sino de Zoom, cuánto sacaron. Por ejemplo, 5 de 10, 8 de 10, y le dan ahí en ver puntuación, ¿ok? Esa es la actividad que estamos haciendo primero. De ahí ya seguimos con Ángel, con la clase de sociales.
Listo, chicos, vayamos terminando. Ya vamos a empezar con la clase acá con Ángel. Entonces, muchísima disposición, presten mucha atención y vamos a mejorar todos esos resultados que obtuvieron. Ángel, ya tienes la palabra. Listo. Hola Ana, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya, un momentico, ya les comparto pantalla. Bueno muchachos, ahí se escucha bien. Me confirman, porfa, se escucha y se ve la pantalla. Sí. Buenas. Entonces respondan. Ve. Bueno, sí, estoy, ok, listo. Ustedes respondan, ve. Ah, ah, bro. No, pues sí, pido disculpas. Yo sé que la clase estaba programada para las 5 de la tarde, pero pues me surgió un pequeño imprevisto, pero ya, todo bien. Ok, listo. Me alegra que todo esté bien. Entonces, vamos a seguir haciendo un cuadernillo que veníamos haciendo hace ratico, que lo dejé ahí. Entonces, íbamos por las 6. Entonces, muchachos, lo que sí les voy a pedir, esta pregunta la voy a leer yo, pero lo que sí les voy a pedir es que me colaboren con las lecturas. O si no, si usted lo quiere hacer, pues porque te nace, perfecto. Si no, pues, ja, que 8 de 10. Bueno, entonces vamos con la número 6. Nos dice, a partir de 2014, en Brasil, un movimiento político multipartidista ha venido impulsando proyectos de ley que buscan limitar los contenidos escolares. Inicialmente, los miembros del movimiento censural Los miembros del movimiento censuraron los contenidos relacionados con género y sexualidad que habían sido promovidos por el Ministerio de Educación y Cultura de ese país. Y después condenaron a cualquier expresión política, religiosa o filosófica que consideraron no neutral por parte de los profesores. Alagoas fue el primer estado en aprobar el proyecto de ley, bautizando por sus promotores como una escuela sin partido, y 4 años después habían sido aportados 46 proyectos relacionados en diferentes zonas del país. Si esta iniciativa se llevara a cabo en Colombia, ¿por qué podría considerarse que va en contravía de lo establecido en la Constitución? A, porque quienes deben o quienes pueden impulsar este tipo de leyes solo pueden ser los jueces de Colombia. B, porque la estructura normativa del país dicta que la única entidad que puede definir el contenido escolar es el Ministerio de Educación. C, porque va en contra de las libertades fundamentales de opinión y pensamiento, entre otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución. D, porque la Constitución se escribió primero y por lo tanto debería revisarse todas las normas antiguas antes de proponer nuevas leyes relacionadas con la educación. Bueno, muchachos, les voy a mandar la votación. Listo. Voten la respuesta que ustedes consideren correcta. Les voy a dar un tiempito. No voten por el chat, solamente por la votación. La encuentran en su barra de herramientas, abajito, si están ahí. Les deben salir como 3 puntos y buscan como votaciones, cuestionarios y eso, y ahí debe aparecer uno activo. Entonces, voten.
Listo, ya les finalizo la votación y les comparto los resultados. Bueno, muchachos, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? La respuesta, espérenme que no vi la opción. La respuesta correcta es la opción C, porque va en contra de las libertades fundamentales de opinión, pensamiento, entre otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y miren que nos pregunta, si esta iniciativa se lleva a cabo en Colombia, ¿por qué podría considerarse que va en contravía de lo establecido en la Constitución política? C, porque va en contra de las libertades fundamentales de opinión y pensamiento, entre otros derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución. Listo. Esto es totalmente correcto, muchachos, porque la clave está en que la iniciativa, a fin de cuentas, lo que vemos es que nos está describiendo que busca, pues, limitar lo que son los contenidos escolares, ¿cierto? Y prohibir esas expresiones, por lo menos que son religiosas, políticas o filosóficas, y que van a ser consideradas como si fueran no neutrales. Entonces, por cuando ya lo aterrizamos a lo que es el contexto más colombiano, una medida así, digamos que podría chocar con los principios que están consagrados en la Constitución, como es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza y por supuesto el pluralismo, porque somos un país pues con bastante diversidad, no solamente en lo biológico, sino también pues en lo humano. Entonces, que les quede claro esa parte. Y hay que hablar que la constitución política es la Carta Magna de Colombia, o sea, es la constitución es del 91, es la constitución, para que me entiendan, no hay nada que esté por encima de ella, ni siquiera manuales de convivencia de las instituciones educativas, ni tal cosa. O sea, todo tiene que regirse en base a la constitución política. Y esta constitución política no exige que la educación sea una burbuja sin que exista pues una discusión política. Miren, eso es claro. O sea, nosotros somos seres políticos por naturaleza y no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, en una democracia constitucional se necesita, a fin de cuentas, que esas escuelas formen a los ciudadanos precisamente para que sean capaces luego de pensar críticamente, de saber votar y de escucharlas y de aprender a escuchar las posiciones distintas sin, pues, sin por decir así, interferir en las opiniones de los demás. Por eso digamos que censurar aquí de una forma bastante amplia eh, eh, sería vulnerar esos derechos fundamentales, ¿ok? Entonces ahora descartemos. ¿Qué te dice la A? Te dice, porque quienes pueden impulsar este tipo de leyes solo pueden ser los jueces colombianos. Eso es incorrecto, porque los jueces no son los únicos que pueden impulsar leyes. En Colombia, muchachos, los proyectos de ley pueden ser presentados por los congresistas, pueden ser presentados también por el gobierno y por algunas altas cortes en temáticas específicas y demás, entre otros. Además, es importante también decir que los jueces, principalmente la función de ellos es interpretar y aplicar las leyes, ¿cierto? No son unos actores, por decir así, ordinarios que están encargados de crear esas mismas leyes. Entonces, esta opción, digamos que está inventando una regla que no corresponde al fundamento del Estado colombiano. Luego está la B que te dice, Hoy porque hay la una estructura persona en esta normativa, reunión que se llama como yo. ¿cómo? Le activé el micrófono. Ok. Dice, porque esta estructura normativa del país dicta que la única entidad que puede definir el contenido escolar es el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, esto es incorrecto, porque sí, es verdad que el Ministerio de Educación tiene un papel bastante importante, bastante fundamental en lo que es todos esos lineamientos estatales y pues de políticas educativas, pero no siempre significa que sea la única. Y aquí les voy a dar ese prototipo. La única. En ciencias sociales, las preguntas que entran en absolutismo casi siempre son incorrectas, casi siempre ustedes descartan. ¿A qué me refiero con absolutismo? Que es que diga por lo menos única, siempre. ¿Sí me entienden? Ese tipo de palabras que son muy cerradas en ciencias sociales casi siempre son incorrectas. Dice la única entidad que puede definir el contenido escolar de Colombia. Como les decía, el Ministerio de Educación tiene un papel bastante importante, pero no significa que ella sea la única entidad que sea capaz de intervenir en esos asuntos educativos. Entonces, el Congreso puede legislar sobre la educación también, la Secretaría de Educación también interviene, entre otras cosas más, ¿ok? Luego está la opción D, que te dice,
porque la Constitución se escribió primero y por lo tanto debería revisarse eh, todas las normas antiguas antes de proponer nuevas leyes relacionadas con la educación. Eso es incorrecto porque que la Constitución sea anterior a una ley, a fin de cuentas, no significa que no pueda proponerse nuevas leyes. O sea, de hecho, a fin de cuentas, el Congreso puede crear leyes nuevas siempre que respeten lo que es la Constitución. ¿Sí me entienden? El punto de que no revisan las normas antiguas antes de legislar es solamente pues como para verificar que cualquier nueva ley sea compatible con esos derechos y pues con los principios constitucionales, ¿no? Porque no se puede. ¿Me hago entender? Entonces, muchachos, ¿les quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Bueno, voy a hacer una cosita por aquí. Y los demás, ¿les quedó claro? Por favor, necesito que me respondan por el chat para poder avanzar. Bueno, listo. Entonces vamos con la número 7. ¿Quién me colabora con la lectura de la número 7? A ver, dale, Giselle. Giselle. Sí, ¿verdad? Giselle Palacio. Número 7. La industria de la crema de chocolate genera numerosos empleos en las grandes ciudades del país. Ahora bien, uno de sus principales ingredientes es el aceite de palma, extraído de la palma africana, la cual es sembrada en, en extensos terrenos a lo largo y ancho del país. Al respecto, varios defensores del medio ambiente han demostrado cómo con la tabla excesiva de con la tala excesiva de árboles y la sobreexplotación del suelo, los cultivos de palma africana contribuyen al calentamiento global por otra parte, la sequía de los suelos alrededor de estos cultivos ha provocado la migración de gran cantidad de familias campesinas en busca de tierras fértiles para cultivar. Frente a esta situación, la ministra de Ambiente ha propuesto prohibir todos los productos que contengan aceite de palma. Por su parte, una de las mayores empresas comercializadoras de crema de chocolate ha propuesto implementar técnicas de cultivo consciente y responsable con el fin de lograr un cultivo ecológico y sostenible a largo plazo. De las siguientes opciones, ¿cuál no es un posible impacto que tendría la solución propuesta por la ministra de Ambiente? A. Afectaría negativamente los ingresos de muchos habitantes de las grandes ciudades. B. Mejoraría el medio ambiente, pues los suelos serían más fértiles. C. Afectaría la producción de otros bienes que tienen como ingrediente principal el aceite de palma. D. Mejoraría las posibilidades de encontrar empleo de quienes habitan las zonas donde se cultiva la palma. Listo, muchísimas gracias. Giselle. Bueno, ya les comparto la votación. Listo, voten, voten. Profesor, no sale en la tabla de votaciones para votar. ¿No le salió la encuesta? Nada, profesor, no sale. Sí, sí, sí está activa. Le das en los tres punticos
en la barra de herramientas, ahí donde puedes activar como el micrófono y eso. Si tienes el celular, lo desplaza y te debe salir como un más, y ahí te debe salir para las votaciones y encuestas. Sí, pensé que no le había enviado. Oigan, les pido que no rayen la pantalla, por favor. Porque, ustedes saben que de todas formas, si rayan la pantalla y eso y demás, es importante que sepan que sí, no rayen la pantalla. Importante que sepan que todos lo echamos bien. O sea, no es, ese lapicito que tienes tú ahí no es solamente que tú lo ves como que dices, no, estoy rayando esto para mí, no, todos lo vemos. Entonces tengan eso en cuenta, tenganlo presente. Listo. Ya les comparto los resultados. Bueno, listo. Nos dice, de las siguientes opciones, ¿cuál no es un posible impacto que tendría la solución propuesta por la ministra de Ambiente? ¿Cuál es la respuesta correcta? Opción D. Mejoraría las posibilidades de encontrar empleo a quienes habitan la zona donde se cultiva la palma. Y bueno, la pregunta aquí nos pide identificar cuál no sería un posible impacto de la solución propuesta por esa ministra de Ambiente. Entonces, ¿qué pasa? La ministra de Ambiente está proponiendo prohibir todos los productos que contengan aceite de palma. Entonces, eso significa que pues que reduciría o eliminaría a fin de cuentas la demanda de esa palma, porque las empresas ya no podrían vender los productos que usen esos ingredientes. Entonces, si se baja esa demanda, también bajaría la producción. Y si baja la producción, adivinen quiénes se verían afectados: los que viven de ese cultivo, los que viven de procesar, de transportar esa palma. Por eso no tendría sentido decir que esa prohibición mejoraría las posibilidades de empleo, ¿me entienden? Y a ustedes no les están pidiendo cuál es el impacto que va a tener esa propuesta, les están pidiendo cuál no es un posible impacto. Entonces, ¿ustedes creen que si le están quitando la principal fuente de empleo, ellos mejorarían las posibilidades de encontrar empleo? No, pues por eso es la respuesta correcta. Luego veamos las demás. La opción A, que la votaron bastante. ¿Afectaría negativamente los ingresos de muchos habitantes de las grandes ciudades? Esta sí podía ser un impacto posible porque el texto a fin de cuentas te está diciendo que la industria de crema y chocolate está generando numerosos empleos en las grandes ciudades. Si genera numerosos empleos en lo que es las grandes ciudades, si se prohíben lo que son esos aceites de palma, muchas empresas que usan esos ingredientes podrían reducir su producción o pueden pues vender menos o incluso hasta cerrar las líneas pues de esos negocios. Entonces eso afectaría a los trabajadores de las zonas urbanas pues que están vinculados a esa fabricación, a la distribución y por supuesto al comercio de esos productos. Oye, luego está la B, que nos dice mejoraría el medio ambiente, pues los suelos serían más fértiles. Esa también se considera pues un impacto posible, porque está formulada de forma de algo simplificada, pues según el texto. ¿A qué me refiero? O sea, los cultivos de palma están relacionados, ¿cierto?, con lo que es esa tala excesiva, con la sobreexplotación de lo que es el suelo y a fin de cuentas con ese calentamiento global. Si se produce el cultivo de palma, podría disminuir esa presión sobre lo que son los ecosistemas y permitir una recuperación ambiental pues progresiva. Bien. Entonces, no es la respuesta, porque sí coincide con el objetivo ambiental que tiene la ministra al momento de plantear esa solución. Luego está la D, que dice mejoraría las posibilidades de encontrar empleo. Digo, sí, mejoraría las posibilidades de encontrar empleo a quienes habitan en la zona donde se cultiva, por supuesto. Esta es la correcta, como les dije, porque esta sí es algo que no se puede y eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, muchachos, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque es que la verdad, todos se fueron por las que sí. Entonces, le faltó ahí comprensión. Cuando les pongan ese no, o sea, ustedes busquen lo contrario, literal. Que en este caso es, si te dicen, ¿cuál es un posible impacto? Tú buscas cuál es un posible impacto de lo que pasó. Bueno, estos tres son posibles impactos de lo que pasó, pero en sí nos están preguntando cuál no es un posible impacto.
Entonces, la D, el 2 es un posible factor, porque como va a aumentar las posibilidades de encontrar empleo, si a fin de cuentas está cerrando un mercado, no se puede, no se puede. Oye, entonces, ¿les quedó claro a los demás? Sí. Bueno, listo. Entonces, sigamos con la número 8. ¿Quién me colabora con la lectura de la 8? ¿Alguien? Dale, Sara. Ante ante la inclusión de un personaje homosexual en una película para público infantil, una persona afirmó lo siguiente: la compañía que produce esta película busca promover la homosexualidad a través de sus películas infantiles. La compañía tiene derecho a hacer sus películas, pues en este país libre, Estados Unidos, pero los cristianos, tenemos derecho a no apoyarla, dado que trata de promover la agenda LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en los corazones y las mentes de nuestros niños. Tomando y adaptando de Richard, eh, Te faltó la pregunta y las opciones, Sara. También, oíste. Esto casi no lo lean. O sea, ustedes en su mente sí, pero acá leyendo en la clase no hay problema. ¿cuál de los siguientes es una posible consecuencia directa de esta afirmación? A. Que los estadounidenses piensen que está desconociéndose la libertad de expresión y que los cristianos promueven la censura. B. Que la comunidad LGBT siente que está siendo juzgada negativamente y que su presencia es rechazada, en especial cuando hay niños cerca. C. Que la comunidad cristiana sienta que la mejor forma de hacer valer sus creencias es dejar de ver películas de cualquier tipo. D. Que la compañía piense que la comunidad LGBT debe ser incluida más frecuentemente en sus producciones para aumentar sus ventas. Listo. Bueno, muchas gracias. Voten. Ya les mandé la votación. Bueno, listo.
Entonces nos preguntan, ¿cuál de las siguientes es una posible consecuencia directa de esta formación? ¿Ok? La respuesta correcta en este caso es la opción B, que te dice que la comunidad LGTBI sienta que se está haciendo, que sienta que está siendo juzgada negativamente y que se siente rechazada, especialmente cuando hay niños cerca. ¿Ok? La afirmación presentada, que está asociada con con la inclusión de un personaje homosexual, cierto que es lo que nos dicen allá arriba, en lo que es una película infantil, con una supuesta intención de pues, promover lo que es la homosexualidad o una agenda LGTBIQ+, eso es lo que quieren hacer ver en el mensaje y demás. Entonces, a ellos ahí les dicen que afectan los corazones y la mente de los niños. Mire que finaliza con eso y eso como pues, despectivo y pues tira todo odio, como quien dice así. Entonces, por eso una consecuencia directa posible es que las personas LGTBIQ+, pues a fin de cuentas se van a sentir pues rechazadas, se van a sentir juzgadas pues negativamente, especialmente en espacios que están pues relacionados con lo que son los niños. Entonces, la afirmación no solamente está criticando una decisión de la compañía, también está sugiriendo que pues mostrar eh, personajes homosexuales es contenido en contenido infantil equivale a influenciar negativamente a los niños. Entonces, esa es la razón por la cual la B es la más adecuada. ¿Ok? Luis, miremos lo que nos dice la A, que nos dice que los estadounidenses piensen que se está desconociendo la libertad de expresión y que los cristianos promuevan lo que es la censura. Esta opción no es la mejor porque pues la persona que habla está reconociendo que la compañía tiene derecho a hacer sus películas. Entonces, por a fin de cuentas, porque está en un país libre. Entonces, es decir, o sea, no te están pidiendo a ti directamente que el Estado está prohibiendo la película ni que se elimine legalmente lo que es el contenido. O sea, puede haber una decisión sobre censura social, pero no es la consecuencia más directa a fin de cuentas de lo que está buscando el mensaje. Que piensan que están desconociéndose la libertad de expresión de los cristianos promueven la censura. Oye, luego tenemos la C, que a ti te habla de que la comunidad cristiana sienta que la mejor forma de hacer valer sus creencias es dejar de ver películas de este tipo. Eso es incorrecto también porque la afirmación habla de no apoyar eh, esa película o esa compañía. O sea, no deja ver eh, de todas, pues ese tipo de películas, ¿cierto? Entonces, sería pues una exageración, porque el texto aquí no te está diciendo que los cristianos deban pues abandonar el cine en general, sino pues no respaldar pues esa producción específica o pues ese tipo de películas, porque pues, van en contra de lo que son sus creencias. Luego está la de que te dice, la compañía piensa que la comunidad LGTBI debe estar induida más frecuentemente en sus producciones para aumentar sus ventas. Eso es incorrecto porque la afirmación viene de personas o bueno, de una persona específicamente que critica, una persona crítica frente a la inclusión pues, del personaje homosexual, no de la compañía directamente. Entonces tampoco hay información sobre las ventas, sobre la estrategia, si fue buena o fue mala. Entonces, ajá. Muchachos, entonces les quedó claro. Sí, les quedó claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si les quedó claro, va. Vamos con la número 9. Sí, esta vez. Aquí se lo señalé. Bueno, hasta las 9. ¿Quién me colabora con la lectura de las 9? Muchachos, la clase es hasta las 6:30. Dale, Alejandro. ¿Aló? Existe gran preocupación entre los habitantes de una ciudad del país porque en los últimos meses se ha aumentado la cantidad de perros y gatos abandonados en las calles. La cantidad de animales se han incrementado rápidamente porque se producen sin control. Se han presentado problemas de comportamiento agresivo en los animales y están generando suciedad en el espacio público, pues abren las bolsas de la basura en busca de comida.
Ante esta solución, algunas organizaciones ciudadanas convocaron a una reunión para encontrar una solución a esta problemática. En esta reunión se plantearon las siguientes alternativas. El grupo de defensores la- el grupo de defensores del ambiente propone hacer una campaña para informar a las personas sobre la problemática y sobre la importancia del cuidado de los animales. El representante de los estudiantes proponen hacer jornada de esterilización y adopción de los animales que están en la calle. El grupo de defensores de los animales proponen construir un refugio para trasladar a los animales. ¿Qué tipo de impacto tiene la propuesta del representante de los estudiantes en la salud pública? A. Positivo porque las personas son más felices cuando adoptan un animal y hay menos animales abandonados. B. Positivo porque con las esterilizaciones se desacelera el crecimiento de la población animal y se evita la transmisión de enfermedades como la rabia. C. Negativo porque los recursos que se destinan a realizar procedimientos médicos se podrían invertir en aumentar los salarios de los veterinarios. D. Negativo porque las jornadas de esterilización se pueden propagar, las enfermedades que tienen los animales. Listo, muchísimas gracias. Bueno, y ahí les mando la votación. Listo, voten. Bueno, listo, ya les compartí los resultados. Nos preguntan qué tipo de impacto tiene la propuesta del representante de los estudiantes en la salud pública. Listo, entonces, la propuesta del representante de los estudiantes, digo, sí, en este caso, es hacer pues unas jornadas de esterilización y de adopción de los animales callejeros. El programa descrito pues tiene una relación directa con lo que es la salud pública porque pues hay animales que están en el abandono, que se reproducen sin control y pues digamos que presentan comportamientos agresivos, generan suciedad en espacios públicos y pues pueden transmitir enfermedades. Entonces, la esterilización, ¿cierto? Pues ayuda a reducir el crecimiento, pues, descontrolado de lo que son los perros, los gatos en la calle. Entonces, si hay menos reproducción a mediano y largo plazo, pues habrá menos animales abandonados. Y pues va a haber menos riesgo de todo lo que les venía hablando, de mordeduras, eh, menor probabilidad de transmitir enfermedades zoonóticas, es que es la cosa, zoonóticas, sí, esa es la palabra. Es decir, esas son las enfermedades que pueden pasar de los animales a los humanos. Por eso, pues, tiene un impacto positivo en lo que es la salud pública. Entonces, a nosotros nos preguntan qué tipo de impacto tiene esta propuesta de representante de los estudiantes en salud pública. Es positivo. Y en este caso, la opción B que te dice positivo, porque la esterilización desacelera el crecimiento de la población animal y evita la transmisión de enfermedades como la rabia. ¿Ok? Luego tenemos la opción A que te dice
positiva porque las personas son más felices cuando adoptan un animal y hay menos animales abandonados. Esta opción puede que suene bonito y todo lo que ustedes digan, pero no te está respondiendo bien de todo la pregunta, porque a fin de cuentas el foco es el impacto en lo que es la salud pública, no en la felicidad de las personas. O sea, la opción sí puede ayudar pues a reducir el abandono, pero el argumento es que las personas son más felices. Entonces es mucho más emocional o social que sanitario, que es lo que estamos buscando en este caso. Ya las otras dos son negativas, por lo menos la CT dice negativo porque los recursos que se destinarán a realizar esos procedimientos médicos se podrían invertir en aumentar los salarios de los veterinarios. Eso no tiene nada que ver. Eso está cambiando del todo el tema porque la pregunta no es sobre los salarios ni la distribución presupuestal, es sobre un impacto en la salud pública. Luego está la opción de que te dice negativo porque los recursos que se destinarán a realizar procedimientos médicos se podrían invertir en aumentar los salarios. Ah, perdón, es la otra. Negativo porque en las jornadas de esterilización se puede propagar las enfermedades que tienen los animales. Eso es incorrecto porque el impacto más razonable de la jornada que se está organizando es una jornada de esterilización que si se lleva a cabo pues de una forma bien hecha, eh, por decir así, no necesariamente se van a propagar enfermedades. O sea, eso es una suposición que es bastante débil y a fin de cuentas contradictoria. Y aparte no responde a lo que nos pregunta, ¿qué impacto tiene esto en salud pública? ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿les quedó claro? Sí, señor. Ok, listo. Veamos con la siguiente, ya nos quedan 20 minutos. Bueno, esta es la de Londoño y Briseño. Entonces, quiero colaborar con la lectura de esta. Ah, Alejandro, dale. Ahora rato fue porque la compañera pues leyó, empezó a leer, entonces, problema. Pero si quieres leer la 10 si no, pues otra persona. Bueno, muchachos, otra personita, otro profe. Ah, bueno, listo. Entonces, pues si nadie sale, yo lo elijo. Ok. A decir por lo menos, no sé, eh, David Ledesma, David, David Ledesma. Bueno, Dayana Espinosa, Profe, si quieres yo puedo leer. dale Ana, perfecto, listo. Lea con atención los siguientes discursos de dos de los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, acerca de las negociaciones de paz con el gobierno colombiano. Estos acuerdos no significan que capitalismo y socialismo comenzaron a sollozar reconciliados en brazos del uno del otro. Aquí nadie ha renunciado a sus ideas, ni ha arreado sus banderas de derrotadas. Hemos acordado que seguiremos confrontándolas abiertamente en la arena política, sin violencia, en un apoteósico esfuerzo por la reconciliación y el perdón. Rodrigo Londoño. El fusil es el garante de los acuerdos. Sin esos fusiles a nosotros no nos respetan. Fue el gobierno el que planteó que abrió una zona de despeje y una donde continuarán los combates. Estamos listos para lo que nos toque, para la paz o para el combate. Como aún no hay cese al fuego en algunas partes del país, seguiremos con los combates. Jorge Briceño.
Al analizar estos dos discursos, puede establecerse que, profe, ¿leo las respuestas o...? Sí, sí, Ana, listo. Dale, lee la respuesta. Te agradezco. A. El de Londoño antecede al de Briceño, porque este último hace referencia al reconocimiento de las FARC como un partido político campesino. B. El de Londoño antecede al de Briceño, porque este último da cuenta del cese al fuego definitivo, el cual significó la terminación de la guerra con las FARC-EP. C. El de Briceño antecede al de Londoño, porque este último señala que las FARC ya son parte del gobierno, como se acordó en los diálogos de paz en La Habana. D. El de Briceño antecede al de Londoño, porque este último da cuenta de un panorama de aspiraciones políticas, fruto de las negociaciones de paz, el otro de unas negociaciones en proceso. Bueno, listo, ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, ya les comparto la votación. Voten. Listo. Bueno, no había leído los mensajes. Hey, Mosquera, respondiendo a lo que tú dices, profe, lea usted. Eh, no sé. Yo creo que estamos todos. eh, Esto les sirve a ustedes más que a mí. Entonces, siento que leer no solamente te ayuda como a comprender un poco mejor lo que estás leyendo aquí en voz alta con todo, sino pues que también te quitan la pena, entre otras cosas más. Entonces, son cosas que me gusta fomentar. ¿Me hago entender? Bueno, entonces listo, ese no es el caso. Nos preguntan, al analizar estos dos discursos, puede establecerse que respuesta D es la correcta en este caso, que dice, el de Briceño antecede al de Londoño porque ese último da cuenta de un panorama de aspiraciones políticas fruto de las negociaciones de paz y el otro de unas negociaciones en proceso. ¿Ok? Listo. Bueno, el discurso de Jorge Briceño, empezando por el de él, muestra pues como una etapa del conflicto armado donde todavía estaba activo, porque primeramente él dice, el fusil es el garante de los acuerdos, ¿cierto? Estamos, fue el gobierno y esos, estamos listos para lo que toque, para la paz o para el combate, ¿ok? Entonces, aquí, por decir así, indica que existen pues unas negociaciones que todavía no se han concluido o pues o que todavía no han llegado a lo que es un acuerdo definitivo. Entonces, digamos que hay bastante desconfianza
y posibilidad de combate, entonces, y de una continuidad a fin de cuentas de lo que es la guerra. Entonces, ese discurso propio de una fase previa o intermedia de lo que fue un proceso de paz, por decir así. Entonces, en cambio, ya en el discurso, cuando vemos ya el de Rodrigo Lotoño, nos encontramos con que eh, habla él ya pues como de un escenario más avanzado y pues él dice que seguirá confrontando sus ideas, pero en lo que es una arena política, sin violencia. Entonces, eso implica que la FARC ya estaban pensando en actuar como fuerza política legal, no pues como un grupo armado. Entonces, además de eso, también pues mencionan lo que es la reconciliación, ya un poco, y el perdón, por supuesto, que dice tal, ahí se lo señalo. Y pues lo que corresponde pues a una etapa posterior, pues a una negociación armada que parece que ya finalizó. Luego, analizando las demás opciones, encontramos por lo menos la opción A que te dice el de Londoño antecede al de Briceño, porque este último hace referencia al reconocimiento de la FARC como un partido político campesino. Eso es incorrecto porque Briceño no está hablando de la FARC como un partido político legal, ni mucho menos campesino. O sea, el discurso de él se está centrando en lo que es el uso de qué, de los fusiles, uso de armas, está hablando del combate, de la desconfianza con el gobierno. Entonces eso no corresponde a una etapa posterior de participación política, sino más bien como a esa etapa de confrontación armada que fue mucho antes de un proceso de paz. Luego está la B que te dice, el de los dueños antecede al de Briceño, porque este último da cuenta del cese fuego definitivo, el cual significó la terminación de la guerra de la FARC-EP. Y esto también es incorrecta porque pues, Briceño dice exactamente lo contrario, que aún no hay cese al fuego, que fue lo que yo le señalé. Entonces, eso muestra que no había un cese definitivo todavía, o sea, todavía no se había llevado a cabo lo que era la terminación de ese conflicto. Luego está la opción C que te dice el de Briceño antecede al de Londoño, porque este último señala que la FARC ya son parte del gobierno, como se acordó en los diálogos de paz en La Habana. Esto es incorrecto porque acierta en que Londoño antecede que Briceño antecede a Londoño, pero en este caso está dando lo que es una justificación falsa. Porque Londoño no dice que la FARC sean, por decir así, parte del gobierno. Está diciendo que seguirán defendiendo sus ideas en la arena política. Pero eso no significa que va a entrar en lo que es el gobierno. Entonces, muchachos, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Que en uno ya se habla de un proceso de paz como si hubiese finalizado y que dice como que va a continuar, pero en la arena política. Y en este acá están hablando que todavía hay problemas para llegar a la paz. Están diciendo como que es paz o combate. O sea, eso es un escenario donde todavía no hay nada concreto. Bueno, entonces si está claro, sigamos con las siguientes. Te explico más detalle por qué es la C, por qué no es la C. Dice, el de Briceño antecede a Londoño porque este último señala la FARC. ¿Cuál es el último? Londoño. Porque este último señala que la FARC ya son parte del gobierno, o sea, con todo lo que hago de La Habana. En ninguna parte de lo que tú lees aquí, porque a ti te estoy pidiendo analizar los dos discursos, ninguna de esas partes te está hablando sobre que las FARC ya sean parte del gobierno, y es que eso nunca ha sido así, a fin de cuentas. ¿Sí me entienden? La, o sea, lo único que él dice de la política es que ahora van a luchar, pero desde la arena política, y fue lo que se creó. Ellos crearon un partido político, pero eso no quiere decir que hagan parte del gobierno. Simplemente porque es que ustedes tienen que entender algo y es que las guerrillas no solamente son actores armados, también son actores pues, políticos, que en mi opinión no toman las mejores decisiones, nunca la han tomado, pero son políticos también. Entonces tienes que entender eso, no es que haga parte del gobierno. Somos seres políticos todos. Entonces, ¿te quedó claro, Carolina? Sí. Bueno, listo. Entonces vayamos con la siguiente.
Es que, Daniel, para esas afirmaciones uno tiene que conocer la historia. Bien. Eh, bueno, primero voy a preguntar, porque es que de todas formas ya quedan 8 minutos. ¿Quieren que les explique un poco del surgimiento de las guerrillas en Colombia o sigo con la que viene? Porque si me demoro como 5 minuticos y se acaba el tiempo, es hasta las 6:30. No sé si los demás están de acuerdo. ¿Quieren entender un poco eso? Los demás, por favor. Los demás, bueno, hablemos un poco sobre el surgimiento de la guerrilla. Bueno, hay algunos que dicen la siguiente, sí, sí, sí. Pero bueno, hay más que dicen que sí. Ok, bueno, tienen que entender una cosa. O sea, las guerrillas en Colombia no se explica solamente como una causa. O sea, y la violencia que hay detrás de ella y lo que uno conoce como que, ah, no, los guerrilleros son unos manes que pasan matando gente, esto. No todo empezó así, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en el surgimiento de las guerrillas no lo podemos explicar desde esa sola causa, vuelvo, se lo repito. Entonces, decir como que, ah, no, las guerrillas nacieron porque son comunistas, o nacieron porque esto, o nacieron porque había pobreza. No, es una mezcla de muchas cosas. Lo primero que debemos hablar es sobre los antecedentes claves en la historia de Colombia. Inicialmente, ¿cuál? La violencia bipartidista, que fue durante el siglo XX, que fue que Colombia, pues, entiéndase, estuvo dominada por dos partidos, o sea, hubo una polarización política. ¿Por quiénes? Por los liberales y por los conservadores. Entonces, esa rivalidad entre ambos no era solamente como pues de carácter electoral, como que se enfrentaran y ya en la política, no, sino que también se llevaba mucho más violenta. O sea, pues saben que uno de los puntos más graves fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, que fue lo que desató el Bogotazo y profundizó, por decir así, una guerra bastante interna entre esos liberales y los conservadores. Luego, otro hito que debemos hablar es sobre una problemática que siempre se ha vivido en Colombia y es un problema con la tierra, la desigualdad de la propiedad de la tierra en nuestro país, Guillermo. O sea, en Colombia existen grandes extensiones de tierras que pues se concentran en manos de pocas personas. O sea, por decir así, o sea, mientras muchos campesinos no tenían tierra o pues trabajaban en condiciones precarias, habían personas que tenían una gran cantidad de tierra que no las utilizaban. Entonces, eso produjo un conflicto entre los terratenientes y pues los campesinos. Entonces, en esas regiones el Estado no garantizaba la seguridad tampoco, ni el acceso real a esos derechos básicos. Entonces, algunos campesinos empezaron a organizarse para defender esos territorios y exigir tierra y resistir a los desalojos. Luego, pues, fueron influenciados al final por decir así, por hitos mundiales como fueron la Guerra Fría y la Revolución Cubana en los años 70, el mundo, a fin de cuentas, estaba dividido con la Guerra Fría, acuérdense, por un bloque que era comunista, por un bloque que era capitalista. Entonces, eh, América Latina fue un escenario bastante importante en esa disputa. Ustedes saben que eso no fue una guerra, pues, como la Segunda Guerra Mundial o la Primera, que se llevó a cabo, nada que esto, batalla tal, no, sino que fue una guerra de más que todo de tensiones. Hubieron encuentros indirectos, pero pues no fue nunca directo. Y bueno, y ahí sí debemos hablar un poco del surgimiento de la guerrilla. Y es que la FARC, en este caso, que es la que estábamos hablando aquí, surgió en los años 70, creo que fue en 1965, 1964. Y surge después de operaciones de autodefensa campesina, especialmente en algo que se llamaba Marquetalia, o sea, que tenían como una base campesina y una orientación comunista. Entonces, su discurso inicial era que defender a los campesinos, una reforma agraria y una lucha en contra de la polarización estatal. Entonces, porque es que si ustedes se ponen a analizar los nombres de las guerrillas, o sea, por lo menos hay gente que dice que por lo menos Ejército de Liberación Nacional, ELN, no tiene nombre de que te van a matar. O me hago entender. O sea, los nombres, ellos no nacieron como, por decir así, siendo una narcoguerrilla, porque esa fue la problemática de la guerrilla.
sea, miren, las guerrillas no eran, por decir así, un actor malo en ese entonces, en su surgimiento. Ellas nacen como una respuesta por decir así, el Estado, eh, hacia el Estado por las pocas políticas que se estaban dando pues para los campesinos. Me hago entender, entonces esos campesinos se vieron en la obligación pues revolucionar para poder exigir un cambio. Pero ¿qué pasa con las guerrillas? Que luego que se convierte en un grupo armado tan famoso, digamos que las personas que eran por decir así, cabecillas, los líderes, empezaron a fallecer y las guerrillas empezaron a quedar en manos de otras personas que solamente les interesaba el dinero. Cuando a esas personas les interesaba solamente el dinero, ¿qué empezó a hacer la guerrilla? Empezó a secuestrar a personas, empezó a matar gente, empezó a olvidarse de los ideales y de por qué habían surgido. Y es algo que seguimos viendo en la actualidad. O sea, ustedes escuchan FARC y ¿qué piensan? Catatumbo, muerte, o sea, agarran a niños, masacre, ¿cierto? Porque perdieron todas las ideologías por el dinero, principalmente dinero en narcotráfico en ese entonces. Otro también sería el ELN, que también fue bueno, esa vaina todavía está, fue también influenciado por la Revolución Cubana y por sectores más estudiantiles y religiosos de izquierda. Entonces tuvo una fuerte inspiración del Che Guevara inicialmente. Entonces fue una guerrilla rural revolucionaria. Y pues también recibió bastante influencia del padre Camilo Torres, ¿ok? Quien, pues, él se unió al ELN también y murió en combate en 1966 y tuvo un perfil bastante más ideológico y más anti-imperialista, se podría decir así, y fue centrado en atacar lo que veían como símbolos de poder económico, especialmente pues la infraestructura petrolera. Bueno, no sé si ustedes habían escuchado referentes como que, ajá, pero sí, es lo mismo. O sea, las guerrillas todas nacieron pues con una ideología de base que era bastante centrada pues en la recuperación del Estado por el pueblo. O sea, de que la política y demás no estuviera en manos de unos pocos que ellos mismos se beneficiaban mientras que los pobres pues cada vez estaban más abajo. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya cogieron popularidad, eh, nos damos cuenta entonces que eso empezó a cambiar. O sea, las guerrillas empezaron a perder su ideología, empezaron a matar gente, entre otras cosas más. Entonces, ajá, siento que a fin de cuentas nada valió la pena, las personas que murieron en camino y todo lo demás. Sí, como que la lucha por la cual ellos empezaron actualmente no tiene sentido y hace tiempo dejó de tener sentido. O sea, ellos viven en su cabeza como que nosotros luchamos por el pueblo, pero ¿cuál pueblo? Si el pueblo no lo quiere. O sea, literalmente yo creo que ellos se tomaron muy en serio algo que decía el padre Camilo Torres, y era que la revolución tenía que pagarla el pueblo. Entonces fue como que vamos a secuestrar personas porque la revolución tiene que pagarle al pueblo. Pero no, son, a fin de cuentas, pues, y ahí podemos hablar de varias. Está el EPL, está el M19 y otra. O sea, pero todos tienen lo mismo. Todas perdieron la ideología por el dinero. Y sí, actualmente son una porquería. O sea, ¿quién defiende la guerrilla actualmente? O sea, ¿qué se puede? Entonces, muchachos, ¿sí me entendieron? Ellos, como les digo, surgieron porque ellos querían también llegar al poder. Incluso hubo un momento en el que la FARC, que fue precisamente Jorge Briceño, que iban a firmar la paz con Pastrana. Se dice en ese entonces que ellos fueron los que pusieron a Pastrana en la presidencia. No directamente, sino indirectamente, porque ya la gente, eso fue en el año 1999, por allá, ya la gente estaba mamada de la guerrilla, entonces la guerrilla dijo que si Pastrana ganaba la presidencia, ellos iban a firmar un acuerdo de paz. Entonces, obviamente, la gente votó por Pastrana porque la guerrilla dijo que eso. Pero luego intentaron hacer el tratado de paz y dejaron la silla vacía, a fin de cuentas. No asistieron, nunca firmaron nada y pues le bailaron el indio a Pastrana. Luego ya llegó el periodo que conocemos como seguridad democrática, que fue lo que hizo pues, Álvaro Uribe.
que es bastante cuestionable, pero pues también tiene, sí, disminuyó bastante lo que fuera ese crecimiento por parte de las guerrillas que ya no tenían control. Pero sí que hubieron muchas cosas que a fin de cuentas en derechos humanos no es que sea lo mejor, ¿ok? A mí no me gusta hablar de política, Daniel. O sea, yo les doy imparcialidad. Yo soy humano imparcial. Lo que les estoy contando no es lo que yo pienso, sino lo que está escrito y lo que ustedes consiguen cuando leen historia. Entonces a mí no me gusta mezclar como mi ideología política o lo que yo pienso de tal vaina con las clases. Oyeron, eso sí que siempre les quede claro. No es como que yo sea de izquierda, o sea de derecha, sea de arriba, sea de abajo. Yo simplemente le estoy contando las cosas como están en la historia. Ya la historia tiene diferentes formas de interpretarse. No es lo mismo la historia, no sé, para un bando en la Segunda Guerra Mundial que para el otro. No es lo mismo. Entonces también tienen que tener en cuenta eso. Entonces, muchachos, eh, dicen, profe, querer tomar parte de los territorios rurales también entra como intereses. Es que, como te digo, sí, ellos lo hacían era porque es que tienes que entender algo, y es que en Colombia existía una concentración masiva de la tierra. O sea, de decirte que muy pocas personas tenían el control de toda la tierra, entonces los campesinos pues se veían afectados por eso. Entonces ahí existía una problemática de mala distribución de la tierra. Entonces, para que me entiendan esa partecita. Pero de todas formas, ajá, ustedes conocen la actualidad, deben saber un poco. Ahora mismo son unas porquerías, asesinan niños, asesinan gente. Y bueno, esperemos que algún día se acaben y que algún día podamos vivir en paz. Oye, o sea, espero que la verdad algún día podamos vivir en paz y que nosotros como sociedad podamos por fin aceptar los pensamientos diferentes de los demás sin la necesidad de asesinar. Porque así no, si hubiésemos entendido eso como sociedad antes, pienso que por lo menos personas como Gaitán, como Galán, como Garzón estuviesen vivos. Y pues si no estuviesen vivos no hubiese sido porque los mataron, sino que pues, murieron natural. Ok. Entonces, bueno, muchachos, entonces ese es el final de la clase. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo, que hayan salido, que ahora que se cierre la reunión, salgan de aquí diferentes y pues que hayan aprendido algo, por supuesto, que eso siempre lo voy a decir. Entonces, Chaito, muchísimas gracias por asistir. Espero les haya gustado, nuevamente les digo. Y bueno, se cuidan, nos vemos en una próxima. Gracias.